Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Ya estás participando para el sorteo que se realizará el 26 de julio? Si aún todavía no lo haces, te animo a que ingreses a la descripción de este video. Ahí encontrarás un enlace para que tú sepas cómo debes participar y ser el ganador quizás de lo que se va a sortear. Hoy, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida y de todo corazón espero que te encuentres bien de salud. Esta vez desde Aprendo en Casa explicaré la clase número 63 y el tema es Reconoce la información explícita del texto leído. ¿Sabes tú a qué nos referimos cuando hablamos de información explícita? Hoy lo vas a saber. Pero también recuerda que debes lograr tu meta en esta actividad. ¿Qué vas a hacer? Vas a recoger información implícita y explícita de diversas partes de un texto. Profesor, ¿información implícita? ¿A qué te refieres? ¿Información explícita? Hoy lo vas a saber, así que debes estar muy atento. Para que logres la meta, recuerda que debes realizar ciertas actividades esta vez. Primero, vas a identificar información implícita de diversas partes de un texto. También vas a realizar inferencias de un texto a partir de información explícita. ¿Quién no sabe inferir? Yo sé que tú sabes inferir, así que estos dos criterios van a ser fáciles para ti. ¿Estás listo y lista para lograr la meta? Si es así, empecemos con la clase. Hemos leído acerca del proceso histórico del Perú, circunstancias que nos permiten reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antecesores hasta la actualidad. Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria, en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. ¿Recuerdas los textos anteriores? En esos textos, tú cuando has leído, has encontrado información que aparece de manera literal. Y a esa información se le llama explícita. También has encontrado información donde tú has tenido que deducir o sacar tus propias conclusiones. A ese tipo de información se le llama implícita. ¿Te gustaría saber más sobre la información explícita y la información implícita? Veamos qué es lo que nos dice nuestra amiguita. ¿Sabías que? ¿Qué cosa? ¿Sabías que? La información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto. Es la información literal. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito, podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Gracias María por la lectura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que tú puedas encontrar información explícita o información literal de un texto. ¿Quieres saberlo? Vamos a ver. Identificamos información explícita. ¿Qué tal si primero lees el texto? Te animo a que lo leas, pon pausa al video y léelo. ¿Ya lo leíste? Muy bien. A ver, vamos a ver cómo puedes responder a la siguiente pregunta. ¿Qué hacían las niñas después de hacer sus deberes? ¿Ya tienes la respuesta? Esa respuesta se encuentra en el texto. ¿Por qué? Porque es la información explícita y lo vas a encontrar. ¿Qué hacían las niñas después de hacer sus deberes? Muy bien, las niñas jugaban, dice la información. ¿Con qué? Con los toboganes. Mira, ¿te estás dando cuenta? Estamos encontrando información explícita, es decir, se encuentra en el texto. Otra pregunta es, ¿por qué se burlaba a la gente del pueblo? ¿Dónde lo encuentras la respuesta? Acá. Se burlaba porque la casa estaba al revés.
¿Te estás dando cuenta? Estás encontrando información explícita. Quiere decir que la respuesta está en el texto. Otra pregunta, ¿dónde estaban los toboganes? ¿Dónde se encontraban los toboganes? Ah, qué fácil, ¿verdad? Se encontraba en la casa, nos dice el texto. Otra pregunta es, ¿quiénes vivían en la casa? ¿Sabes tú quiénes vivían en la casa? Según el texto nos dice que vivía el papá, Julio, la mamá, Lola, las niñas Sara y Alba. ¿Te diste cuenta? La información que tú has encontrado en el texto se le llama información explícita. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el texto. No te vayas a olvidar. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestro amiguito. ¿Sabías que? ¿Qué cosa, amiguito? ¿Qué cosa? ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa? Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, entre otras situaciones. Gracias, amiguito, por la lectura. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos encontrar información implícita en un texto. Vamos a verlo. Identificamos información implícita. Mira, qué diferencia, información implícita. ¿Qué quiere decir? Que la información no se encuentra en el texto. Vas a tener que deducir o concluir. No es igual que la información explícita que sí estaba en el texto. María, después de las clases, ¿te busco en tu casa? No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. A través del diálogo de Pablo y María, vamos a encontrar la información implícita. ¿Cuál crees que será la razón por la que María dijo estoy muy cansada? Marca las ideas implícitas a la que tú puedes concluir por la que María está muy cansada. ¿Será la alternativa A? ¿Estudió toda la noche? ¿Tuvo una reunión familiar el día anterior? ¿Desea estar sola? ¿Saldrá con sus amigas? ¿O se irá a descansar? La expresión que María dijo estoy muy cansada, ¿a qué crees tú que se refiere? ¿A qué conclusión podrías llegar? Yo podría decir y deducir que María estudió toda la noche. Y también podría deducir que se irá a descansar. ¿Te das cuenta? Estas dos alternativas, la A y la E, no se encuentran en el texto. ¿Qué quiere decir? Que estoy deduciendo, estoy concluyendo por qué María puede estar cansada. A eso se le llama información implícita. Qué interesante la información, ¿verdad? Ahora sí, vayamos a leer el texto y vamos a encontrar la información implícita y la información explícita. ¿Estás listo para leer el texto? ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? ¿Tú sabes cuáles son los países que limitan con el Perú? Por el norte, ¿quién se encuentra? Ecuador, muy bien. Y por el noreste está Colombia. Por el este, Chile o Brasil, muy bien. Por el sureste se encuentra Bolivia y por el sur, qué fácil, ¿verdad? Chile. Y por el oeste, ¿quién se encuentra? El Océano Pacífico. Pero ¿tú sabes quién estableció las fronteras del Perú independiente? Hoy lo vas a saber quién lo hizo. Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Eso quiere decir que no fue de inmediato, no. O sea, duró mucho tiempo para establecer los límites con el Perú. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en el año 1998. Cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Beleguía desde el año 1908 hasta el año 1912.
y en su segundo gobierno desde el año 1919 hasta el año 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo del Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Unos años antes lo habíamos resuelto con el Ecuador. La información que acabamos de leer es de Carlos Contreras. ¿Qué tal te pareció la información? Ahora entonces ya estás listo para responder las preguntas implícitas. Muy bien, respondamos las preguntas entonces. La primera pregunta es, ¿qué se expone en el texto? La respuesta de esta pregunta lo encontramos en el texto. Eso quiere decir que la información es explícita o implícita. Es explícita, muy bien, porque la respuesta está en el texto. Entonces, ¿qué se expone en el texto? En el texto se expone la delimitación territorial del Perú con sus fronteras. Ahora vamos a ver otra respuesta explícita. ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? ¿Quién fue? Muy bien, fue Augusto B. Leguía. La información es explícita. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el texto. Siguiente pregunta. ¿Cuándo gobernó Augusto B. Leguía? ¿Cuándo fue? Según el texto nos dice que fue en el año 1908 hasta el año 1912. Eso fue su primer gobierno. Y en su segundo gobierno fue desde el año 1919 hasta el año 1930. ¿Te das cuenta que la respuesta está en el texto? La información que estamos encontrando es información explícita. Siguiente pregunta. ¿Dónde se han terminado de definir los límites con Chile? ¿Dónde fue? Ahí también tenemos la respuesta en el texto. Según la información dice, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Ahí se terminó la delimitación de nuestro territorio peruano. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo era la época de delimitación territorial? ¿Cómo era? Según el texto nos dice que era una época de mucha actividad. ¿Te estás dando cuenta? Estamos encontrando la información explícita, que quiere decir que la respuesta está en el texto. Ahora te pregunto, ¿te diste cuenta? Todas tus respuestas se encuentran de manera directa en el texto, por ello son explícitas, no te vayas a olvidar. Son fáciles de encontrar las respuestas de algunas preguntas que nos dan cuando nosotros leemos un texto. Ahora vamos a reflexionar y a responder. Del texto, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? Escribe la información implícita que se encuentran en las frases. Ahora sí, vamos a deducir, vamos a concluir según esta expresión. ¿Podemos decir que el tema se cerró? ¿Esta frase te da alguna idea? ¿Qué puedes decir de la frase? ¿Lo puedes interpretar con facilidad? ¿Tendrás alguna idea a qué se refiere? Te recomiendo que cuando te den frases y esas frases no lo entiendes, siempre es bueno recurrir al texto y encontrarlo. En este texto encontramos esa frase, sí, ahí está la frase. Podemos decir que el tema se cerró. Para entenderlo mejor tenemos que leer todo el párrafo y así vamos a darle una mejor interpretación. ¿Ya lo leíste? Muy bien. Entonces ahora ya podemos decir a qué se refiere esta frase cuando dice ¿podemos decir que el tema se cerró? Eso quiere decir que se logró delimitar los territorios del Perú o quizás se llegó a un acuerdo. ¿Tú tendrás otra idea?
para esta frase? Vamos, te animo a que deduzcas esta frase. Ahora tenemos otra frase, una época de mucha actividad. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice de mucha actividad? Vayamos también al texto para entenderlo mejor. Ahí está. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial. Mira, ¿a qué se refiere cuando habla a una época de mucha actividad? Se refiere a los límites territoriales del Perú. Quiere decir que no fue fácil, ¿verdad? Ahora entonces ya podemos deducir a qué se refiere esta frase. Se refiere que fue un periodo de muchos tratados limítrofes. También se refiere a que fue una época que Augusto B. Leguía tuvo que trabajar duro para delimitar las fronteras del Perú. Vamos, te animo a que tú escribas según la frase una época de mucha actividad. Tú puedes hacerlo. Ahora vayamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? ¿Sabes tú cuáles son las causas? A ver, veamos qué nos dice nuestro amigo Miguelito. Las causas es no saber a qué país pertenece un territorio, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Muy bien, Miguelito, gracias por la respuesta. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿Sabes tú cuáles serán esas consecuencias que traen los conflictos territoriales? A ver, vamos a ver qué nos dice Miguelito. Los conflictos territoriales traen guerras y hasta pérdidas humanas. Muy bien, así es, esas son las consecuencias cuando hay conflictos territoriales. ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? ¿Tienes tú alguna idea? A ver, veamos qué nos dice Miguelito. Significó perder territorios, perder economía para solucionar los conflictos y por último, perder vidas como en el caso de la guerra con Ecuador. Muy bien, Miguelito, así es, ¿lo sabías? Los conflictos traen consecuencias graves a un país si no se soluciona a tiempo. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Lograste cada uno de estos criterios? ¿O hay algo que necesitas mejorar? Pues si hay algo que necesitas mejorar, te animo a que escribas en qué necesitas mejorar para que en las próximas oportunidades lo mejores. Así que me despido, pero antes que nada te animo a que te suscribas y elijas la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, hasta la próxima. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho.